Ya, que yo no ¿Viste? sé. Uno se acostumbra a la rutina. Mal. Lo vi recién, que estaba en Capricornio. Yo también. ¿Ya está? Yo recién vi. Creo que corté el otro día con ustedes y sí, puedo estar, no, estoy chifladísimo, pero estoy seguro que corté con ustedes y lo hice. No, profe, no hay nada en caldera. ¿No están activos? Entonces no le No, no, puse falta, activo. falta que lo tire Ya, usted. ya se lo subo, ya se lo subo. No sé qué pasa con esto. Establecer página por defecto. Les cuento que estuvo fallando bastante esto. ¿Ven? De hecho, no están dando. Hola Gastón, mis cursos, objetivo de contexto de encierro. Nosotros somos la comisión. Fíjense ahí, por favor. Refresquen y fíjense si ya aparece. Tiene que decir bibliografía. Y ahí sí. Bien. Ahí les debería aparecer la bibliografía por número de unidades que tenemos. Y lo que sí no les compartí y que les iba a compartir por WhatsApp era la estructura de clases. Y creo que se los había comentado. Ahí lo reinicié 2 veces, profe, y no me aparece nada a mí. A mí ya me aparece, ¿eh? Ah, bueno. A mí también me aparece, ¿eh? Al principio no me parecía y ahora sí. Sabés sacar que es un montón. Sí. Y ahora les va a aparecer también, porque les voy a mandar en PDF, la estructura de temas y clases para que vayan viendo los temas que vamos viendo, lo que fue la primera clase, bueno, la clase anterior, que fue claramente el marco normativo, de la función ordenadora del marco, y el tema de hoy, que es producción de subjetividad en el declive de las instituciones. Ese se los voy a compartir por WhatsApp. ¿Está corroborado la cantidad? No. ¿En qué sentido? Ah, tengo un drive, es un drive y... Sí, correcto, es un drive. Ok, para. Ahí sí, listo. ¿Qué Impecable. cantidad, Ah, es un profesor? montón. No, 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 pero eso no es para. Voy a hacer una corrección. Que Deja. lo dije el otro día y ahora lo voy a volver a repetir. Porque yo busco que me quieran, no que me odien. Ahí está. Eso que les mandé es. Hola Ivana, ahí te veo. Eso que les mandé simplemente es un backup. Es para que tengan la info a dónde recurrir. Por ejemplo, si no pueden escuchar la clase o no la pueden ver, ¿sí?
es el material dividido por cada una de las clases. Es decir, la clase anterior está en la carpeta 1, todo el material de donde la sacamos. La clase que vamos a ver hoy, todo el material está en la carpeta número 2. Eso no significa que tengan que leer todo. Con lo que demos en la clase es suficiente y basta. Eso es para el que falta, para el que quiere profundizar, para el que quiere bajar material, para el día de mañana a alguien le hizo ruido bonito como para elegir un tema para hacer el trabajo final integrador y quiere buscar material, lo tienen a disposición. Yo ahí les dejo todo el material que encontré de cada uno de los temas. Pero eso no significa que tienen que leer todo, ni por casualidad. Simplemente con lo que demos en las clases y lo que quieran profundizar alcanza. Pero con lo de las clases solo, para mí es suficiente. Bueno, arrancamos. La clase de hoy tiene que ver con lo que les compartí en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, esto se los comenté la primer clase, la clase 0, donde eh, comentamos cuáles eran los temas que íbamos a dar, cuál es la carga horaria, cuál era la intención de subdividir los temas para que tengan objetivos mínimos de la materia y sobre todo establecerlo en la cantidad de clases que tenemos, subdividiéndolo por temas y todo lo demás. El primer tema ya lo dimos, ya lo vimos, esto de la función ordenadora del marco legal, y el tema de hoy tiene que ver con esto que denominamos función o el declive de las instituciones. Esperen que esto sigue entrando gente, se va gente, entra gente. Ahí está. Vamos. El tema, la temática de hoy, vamos a comenzar, ¿sí? Cualquier cosa ya saben, repito siempre lo mismo. eh, Me interrumpen, no hay ningún inconveniente. Les preguntaba si había alguien de la unidad 32 acá, porque ayer hicimos un evento de unas entregas de unos certificados de unas actividades que se hicieron, y estuvimos con algunas autoridades y surgió la idea de hacer un seminario, un curso o un taller de varios módulos o algunas clases, donde mi idea es hacerlo en la facultad, complementario a la licenciatura, en el que puedan venir a la facultad, aquellos que puedan, claramente, ¿no? Entonces, por ahí lo hacemos de un día o de 2 días. De un día, sobre todo, la idea sería para aquellos que tengan que viajar, pero que les pueda quedar como antecedente importante y que lo puedan presentar, obviamente, cuando hagan alguna solicitud o lo que fuera. Y todo suma. ¿Por? Ah, sí. Laura, se te activó el micrófono. Perdón. Bien, el tema de hoy entonces es dentro de lo que es la subjetividad y lo que venimos hablando de cómo podríamos moldear en función de lo que establecía el marco regulatorio o el marco ordenador, la subjetividad y la personalidad del periodo de libertad o quien se encuentra en un contexto de encierro. Y esto tiene que ver con un proceso, como decíamos en la clase anterior, o como venimos diciendo, o como repetimos siempre, tiene que ver con un proceso de producción de subjetividad. Ahora, empezamos a preguntarnos qué pasa en distintas épocas, cuando yo les dije que esto también tenía que verse tipo como una línea de tiempo, cuando hablamos de que son distintos los momentos en los cuales hay un cambio en las instituciones.
Ahora vamos a ver qué instituciones, no me refiero a la institución penitenciaria, sino instituciones que moldean el tipo de personalidades. La familia, la escuela, la universidad, la calle, ¿sí? Es decir, alguien que se queda en situación de calle desde muy pequeño, claramente tiene una producción de subjetividad que tiene que ver justamente con esto, con el declive de las instituciones. Y sobre todo, uno lo ve, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de trabajar en lo que es centros cerrados de menores o institutos de menores, donde uno ve la alta tasa de reincidencia que hay en menores y sobre todo aquellos que están en situación de calle o que no tienen cierto acceso, es muy probable, además con un estudio, con una continuidad de estudio y seguimiento, que aquellos menores que han pasado por institutos de menores o centros cerrados, independientemente de la calidad del instituto, y del régimen que exista en el instituto, es muy probable, uno ya lo sabe estadísticamente, de que esa persona o ese menor va a delinquir, ¿sí? Va a delinquir o por lo menos va a tener una gran tasa de probabilidad, si se quiere, porque uno no tiene la bola mágica, una gran tasa de probabilidad de cometer un delito. Y esto tiene que ver claramente por el mundo que rodea a esa persona, el mundo que moldea la subjetividad de esa persona. Y ese moldeo de subjetividad en contexto de encierro es lo que yo quiero que ustedes empiecen a ver de lo que estamos hablando, de cómo se puede influir positiva o negativamente en preparar, en moldear o en cambiar la mentalidad y la personalidad de una persona en contexto de encierro, claramente para que tenga, produzca y se mueva en un medio que genere herramientas positivas a los fines de, primero que nada, llevar la ejecución de la pena o llevar el tiempo que le demande el cumplimiento del encierro, sea por una medida cautelar o preventivamente en el caso de aquellos que están procesados, o efectivamente en la modalidad de cumplimiento para aquellos que están condenados o penados. Lo cierto es que la idea tratamental tiene que ver con de qué manera podemos moldear, trabajar, tratar de que todo lo que se haga dentro de una unidad o de la institución propiamente dicho, si hablamos de política penitenciaria, no tanto de trabajo en campo, lo logramos o lo apuntamos pura y exclusivamente justa para esto, para tratar de lograr que una persona produzca una subjetividad o su subjetividad, aún a pesar del declive de las instituciones. Entonces, la gran pregunta que comienza la clase tiene que ver con algo que surge, ya que hablábamos de qué material había dentro de las carpetas. Hay una autora que se llama Silvia Duchatsky, que escribió un libro que se llama Chicos en Banda. Creo que en alguna oportunidad egresó la persona. Chicos en Banda, los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Está tan bien explicada esta situación de incluso se hace un parangón y un estudio bastante importante, claro, que ustedes recuerdan, o la gran mayoría debe recordar, lo que sucedió en Sierra Chica con el tema de los 12 apóstoles. Los 12, los 12 tuvieron antecedentes en centros cerrados de menores. Es decir, su recorrido delincuencial o su recorrido criminal no nació de grandes, nació desde pequeños y desde muy chicos. Después de un estudio sociológico y criminológico, tuvieron una gran influencia de su entorno. Tanto el grupo de pertenencia como el grupo circundante había influido claramente en la capacidad de autodeterminación, esto que nosotros los penalistas llamamos frenos inhibitorios, en su capacidad de determinación. La capacidad de determinación que tenía esta gente, obviamente, era poner toda su subjetividad al servicio del mal, a los fines de cometer delitos, especializarse
en distintos delitos, en repartirse roles para cometer distintos delitos, y todo esto llevaba a la complejidad de cada uno de los delitos que cometían, al punto tal la asociatividad para cometer delitos, que ocurrió lo que ocurrió y ya es historia conocida y le estamos leyendo el diario del lunes. Pero esto tiene que ver con conocer la raíz, la semilla de cómo nació todo eso. Y en este libro se explica demasiado bien, o por lo menos abre ideas para empezar a pensar un poco cómo desde muy chicos, o los chicos en banda, se puede visibilizar qué caminos son los que siguen o qué caminos son los que pueden tomar o qué caminos son los que podemos hacer que tomen, porque yo les puedo asegurar que al final de la cursada van a darse cuenta que nosotros podemos hacer, podemos guiar sugestivamente y aún por el medio de la fuerza, los caminos que deban tomar para que esa subjetividad, por más que exista un declive en las instituciones, a la familia ya no le importe, la familia lo abandone, la escuela no retome, la escuela no tenga, o la universidad o la secundaria, parámetros para rescatarlo, sostenerlo, acompañarlo y evitar que la persona desista de tener una instrucción. Lo cierto es que a partir de esta temática que presenta la autora en este libro, intentamos pensar, o por lo menos lleva al lector a pensar, en la situación de la escuela. Imaginen la escuela cuando o la gran mayoría de los que por ahí rozan mi edad o estamos por ahí generacionalmente, siempre pensamos que, o nos metían en la cabeza que la escuela es la segunda casa, la segunda familia y lo que fuera. Pero si nosotros no tenemos una política estatal en la cual la escuela realmente retenga e instruya en ciertas situaciones, es decir, nosotros tenemos que pensar en nivel 2025 con el auge de las inteligencias artificiales, donde podemos, fíjense, en los últimos, ya no le digo meses, en el último mes, esto de que una fotito cualquiera, una inteligencia artificial la convierte en dibujos animados y en películas y en cosas hiperreales, tenemos que pensar en que en aquella época, o por lo menos ya en varios años atrás, donde todavía esto no ocurría, la escuela no retenía, la escuela no tenía o no tiene, lo veo por ahí a veces en el caso de mis hijos, políticas de retención y políticas de concientización de la problemática criminal, de la problemática de lo que sucede en la calle, de la problemática de las cárceles. Lo pongo a modo de ejemplo. Tengo una hija de 17 años y ya hace tiempo, yo he dedicado a esto hace más de 20. Mi hija, bueno, Pame, a los 13, 14 o 12, Pame, a tomar un micro con las chicas. Ya empezar a hablar, mi señora hablándole de cuestiones que por ahí mi hija no puede hablar conmigo o no quiere hablar conmigo, le da vergüenza hablar conmigo, y conmigo hablando de temática, hija, mirá, si se te acerca un flaco, se te acerca así, si se te acerca con un arma, dale todo, dale esto, dale lo otro. La conversación mía con mi hija es realmente de película de terror, pero es porque uno vive de estas cuestiones y sabe con lo que uno se puede enfrentar en la calle. Ahora, esto claramente, independientemente de que suceda en la familia, no sucede en todas las familias. Recording ¿Para in qué? Porque se progress. mueran ahí adentro, que les den más años y esas opiniones infundadas muchas veces de lo que tiene o no que ocurrir dentro de una unidad penitenciaria.
Esto es lo que marca el declive de las instituciones en lo que podríamos denominar tiempos de fragmentación. Ustedes imagínense si hoy podemos, insisto, con que ese dibujito se mueva y podemos revivir y hacer de acá a 10 años los chicos que hoy, con 13, 14 avance, aumento respecto al avance tecnológico. Lo que claramente va a haber con una falta de regulación, porque no tenemos, como en la Unión Europea, hoy todavía una ley que regule la inteligencia artificial o el uso de inteligencia artificial o todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Imagínense eso previsto o puesto para el mal, la posibilidad de el aumento de las estafas procesales, del grooming, de los acosos, de la pedofilia. Esto va en aumento, cada vez muchísimo más. Y esto claramente, Profe, cuando... perdón Sí, que lo, perdón que lo corte y que Susana, no tenga decime, cámara porque estoy en mi casa. no hay problema. En relación a lo que decía usted, que las instituciones están En un claro declive. en un claro declive, no me salía la palabra. Ok. Sí, pero no solamente la institución, escuela, servicio penitenciario, la escuelita Familia, de fútbol, todo, sí, todo. la familia también como Mm. institución está en un claro declive, porque, o sea, las familias deberían de ser quienes imponen valores, respeto, cuestiones éticas y morales, que hoy no está pasando o yo no lo estoy viendo. Coincido. Bienvenida a mi mundo. Bienvenida a mi No mundo. sé, la escuela pública, mi nena va a una escuela pública, tienen pizarrón y tiza. Y Estamos la totalmente de docente, acuerdo. y la docente se queja de que por ahí los chicos estaban como muy hiperactivos. La educación quedó totalmente obsoleta para la realidad que nos atraviesa, llena de inteligencia artificial, ChatGPT, videos de YouTube, un montón de cosas que los chicos ven, que es más divertido, más colorido, más entretenido, para aprender que sentarse en un aula. O sea, Por creo que eso, se tendría que rever, no sé si pasa en nuestro país solamente o es una cuestión no, global. yo hace poquito lo vi, esto lo analizamos en un congreso que hubo en Centroamérica. Y les puedo asegurar que estuve hablando con gente de casi todos los países de Latinoamérica, gente de Ecuador, ni hablar con colegas de Brasil. El Mercosur, básicamente, lo que era el Mercosur, básicamente tenemos casi los mismos problemas, les diría, independientemente de la coyuntura económica que pase cada uno de los países. Ahora, a medida que se van acercando para Centroamérica, las cuestiones, yo les puedo asegurar que es cada vez peor, cada vez peor. Por eso es que los grandes grupos de delincuencia organizada están más desde Ecuador, a la altura del Ecuador, hacia arriba, desde Ecuador, norte de Colombia, todo lo que es el Magdalena Medio y Superior, llegando a Panamá, Guatemala, México. Digamos, las grandes bandas o las organizaciones criminales que hay ahí, tienen muchísimo que ver con el declive en la institución principal que es la familia. Y Y tiene, acá no me un- mate, no, no, claramente, tiene no que me ver va a un sustento económico, ¿eh? Decime, decir. Susana, sí. Pero a ver, por ejemplo, El Salvador, que no... a ver, yo siempre digo lo siguiente, los medios de comunicación se encargan de que uno vea lo que ellos quieren que nosotros veamos, ¿no? Depende de qué lado esté. El Sé lo que Salvador, me vas a decir, ¿qué? lo del secot.
que son las cárceles esas con las cuales no comparto, pero a ver, Ojo que ustedes ven una parte del SECOT. por eso digo, los Yo medios de conocí, comunicación se no, yo encargan de conocí que otro SECOT. Yo conocí el SECOT duro y el SECOT, el que hace el SECOT tratamental. Les voy a compartir un video hoy. Hoy les entonces comparto. ahí se me genera la duda existencial. A ver, El Salvador, un país que estaba lleno de maras, que la gente no podía salir, de repente vulnera todos los derechos humanos porque se vulneran todos, pero la gente que Pero labura, vos te estás guiando por lo que se consume de ay, internet. por eso me hice cargo de esta cuestión de reducción o recorte de la realidad que pueden hacer los medios de comunicación. No, van a ser, de hecho, la idea, la propuesta de hoy justamente es, les voy a mostrar, o les voy a pasar hoy después un video para que su primer trabajo tiene que ver con eso. Justamente cuando terminemos van a ver cómo desde un punto de vista tratamental, que es lo que pasa en muchas unidades del servicio penitenciario de la provincia, yo he conocido polos industriales, talleres, como les digo, ayer fuimos a entregar un montón de títulos en capacitaciones de barbería, peluquería, braille, mecánica, electromecánica, dibujo. A mí me tocó dar un taller de litigación penal, durante más de 3 meses en la unidad 32. Hicimos, bueno, los cursos, hicimos juicio simulado, fue un juez de acá de La Plata. Eh, digamos, depende cómo uno quiera empezar a modificar la cuestión. Hay cosas que no la ven, hay cosas que es políticamente incorrecto de forma actual mostrar qué se hace o no se hace, y quizás muchas veces es preferible mostrar una de las partes como para que la sociedad, porque no se olviden que también a través de la propaganda o de los medios sociales, ¿qué hace Jorge? Ahí te vi. Una de las partes que se muestran o que no se muestran, ayer estuve por allá por la 32. Una de las partes que se muestran o no se muestran tiene que ver con lo que conviene mostrar, ¿sí? Dureza de una unidad, por ejemplo, la parte esta dura del SECOT, lo que les hablaba. Yo hoy les voy a mostrar la parte que no se ve o que no es para la política que hoy quiere mostrar El Salvador políticamente correcto, es decir, no te muestran la otra parte y van a ver que no se diferencia, este video que les voy a mostrar del SECOT tratamental, no tiene ni se diferencia mucho en lo que realmente está ocurriendo en las unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires. Se parece mucho y después van a hacer un trabajito, van a responder 2 o 3 preguntas nada más, como para, cómo es que le digo yo? Como para hacer catarsis. El trabajo práctico que van a tener que hacer para la clase que viene lo hacen en un rato tomando mates. Yo le puedo asegurar que lo hacen en 10 minutos el trabajo, porque es simplemente buscar una opinión de ustedes. Una opinión y una reflexión. Son 2 preguntas. 2 preguntas, 2 ítems, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, Susana. Pero vamos a terminar con esta temática como para que tengan un poco de herramientas como para hacer eso. Les juro que es hacerse unos mates arriba de una compu en un ratitito libre que tengan en sus casas, no les lleva más de 10 minutos. 5 minutos les va a llevar por respuesta. Son dos. En una, de acuerdo a lo que vieron, y en otra, dar una opinión de si eso puede ocurrir o si ocurre en las unidades penitenciarias, por ejemplo, donde están trabajando ustedes, y si no trabajaran en una institución penitenciaria, si conocen en qué unidad penitenciaria ocurre o tiene ese tipo tratamental. Volviendo al tema. Yo creo que, o por lo menos yo creo, tomo de la autora esta que les dije al principio, lo vuelvo a repetir y lo tienen como material ahí en esa carpeta. La autora se Rafael. llama, ¿sí? Porque mientras usted hablaba lo estaba buscando en el Drive. Eso le iba a preguntar, no lo encontré. Va, Silvia, se los vuelvo a repetir porque incluso googleándolo lo pueden bajar. Silvia Bien. Duschaski, a ver si lo puedo copiar. Copiar al WhatsApp para que lo tengan el nombre de la autora.
¿Ahí? Y el libro. Bien, gracias. Y ahora voy a copiar cómo se llama el libro. Ahí está. Bien. Entonces, volviendo al tema. La gran pregunta, o que sirvió como disparador para preparar lo que les quería contar hoy, tiene que ver con cuál es la injerencia que tiene, así como Susana hoy hablaba de la cuestión de la familia, y esto que yo les decía al principio, durante mucho tiempo en nuestra infancia, para aquellos que son cogeneracionales, donde nos metían que la escuela, la segunda casa, nuestra segunda familia, y Sarmiento, y qué sé yo. A ver, ¿qué tipo de injerencia tiene la escolarización obligatoria, la escolarización primaria, la retención de una criatura que tiene entre 5 y 6 años cuando comienza el primer grado, donde empieza a leer y a escribir, empieza a alfabetizarse, empieza a escolarizarse? Entonces, ¿cuál es la injerencia que tiene la escuela como institución? Si es que empezamos a hablar de que hay un declive en las instituciones y empiezan a moldear las personalidades, la personalidad se moldea independientemente de que lo que uno pueda pensar en una criatura desde recién nacida hasta los 4 o 5 años, que mama, que repite, esas discusiones en la familia. No digas malas palabras porque la criatura le repite, sí, está bien, macanudo, pero intelectual y evolutivamente la persona empieza a moldear su personalidad justamente en el momento en el que empieza su escolaridad, cuando empieza entre 5 y 6 años el primer grado. Entonces, ¿cuál es la injerencia que tiene la escuela, institución, como una institución en la subjetividad de los chicos? Esto repercute en empezar a pensar que hay ciertos parámetros o ciertas cuestiones que hacen que exista una exclusión social y una expulsión social, que son dos términos tremendos y terribles que hacen a la misma cuestión. Esperen que está entrando, sigue entrando gente. A ver, ahí están entrando, se están uniendo porque se ve que se les corta y vuelven a salir. Les hablaba entonces. Estas dos palabras de exclusión y expulsión social, en muchos casos tienen que ver con, por ejemplo, en la exclusión social, con la pobreza, ¿sí? Y es donde acá se definen estados, por ejemplo, de desposesión material, de desposesión cultural, por estar fuera del orden social. Un estado en el cual se encuentra una persona respecto de quizás una situación económica, marque que ni siquiera pueda esa persona mandarla a una escuela pública. ¿Me explico? Estamos en una exclusión social netamente de corte económico, entonces las personas deciden, en vez de mandar a los chicos a estudiar, deciden mandar a los chicos a trabajar. Entonces, desde este punto de vista, además de haber una exclusión social, se produce un paso posterior que genera una negatividad, que es la expulsión social. Y la expulsión social, a diferencia de la exclusión, la expulsión social es el estado en el cual, el estado de exclusión, ¿no? Me refiero, en el cual el expulsado es el resultado de, lamentablemente, una operación social, es decir, una producción social y que tiene un carácter visible, ¿sí? Esto de expulsar y echar a alguien del ámbito social. ¿Por qué? Porque además de que, por ejemplo, hoy cada vez vemos más chicos en la calle, más chicos que tendrían que estar en la escuela, esos chicos que están expulsados u obligados por su familia
a pedir, a limpiar vidrios, a dormir en la calle, a dormir en una plaza, a pedir moneditas en las esquinas. Digamos que si bien es una parte socialmente deplorable, mucha tasa de esa cantidad de chicos que están en la calle haciendo eso, terminan delinquiendo. Y es una gran tasa de esos chicos que terminan delinquiendo y que pasan por institutos de menores y que pasan por centros cerrados de menores, a medida que van creciendo, se van especializando en el delito. Estos claramente, si no son atendidos a tiempo, los lleva o los va a llevar en definitiva a que esta expulsión social los hace desaparecer de lo que es el intercambio social. Y el intercambio social que podemos llegar a tener nosotros cuando íbamos a la escuela, los compañeros que vengan a la casa, el intercambio entre las familias, quedan a pasar a estar lo que yo lo llamo zombies o muertos en vida, en un grupo de sujetos cuya pertenencia, y esto anótenlo, grupos de pertenencia, porque más adelante vamos a ver cómo ese grupo expulsa o incorpora, aprovechándose de ciertas incapacidades de la persona y cómo el grupo influye en una persona. Estos sujetos que quedan fuera del sistema por la expulsión social pierden su visibilidad en la vida pública, ¿sí? Quedan al margen, al punto tal que cuando vemos una criatura en una esquina, o limpiando vidrios, o pidiendo, o incluso uno no se da cuenta muchas veces cuando papás o mamás, si es que son sus papás o sus mamás, porque vamos a ver la realidad, hay chicos que se alquilan para que otros los puedan tener en brazos para ir a pedir monedas en las esquinas, ¿sí? No siempre esas mujeres que tienen hijos en brazos o que los llevan en carrito y piden monedas son propios, hijos propios. Los alquilan para eso. Es una puesta en escena. Entonces, esa invisibilidad o pérdida de visibilidad, que es lo mismo dicho de otra manera, hace que entren en un universo en el que sientan que son parte de una indiferencia social. Es donde empiezan a entender o es en donde empiezan a pensar que es la sociedad la que me expulsa, es la sociedad la que tiene la culpa de que yo esté así. Son los demás los que hicieron que yo no pueda comer, son los demás los que provocaron que yo tenga que vivir de la manera que yo tenga que vivir, entonces no me importa la vida del otro, voy, lo afano, voy, lo mato, voy, me meto en la casa y tomo por la fuerza aquello que creo que me corresponde. Entonces, este ingreso en el universo de la indiferencia para aquellos que pierden la visibilidad por la expulsión social, muestra o marca, si se quiere, un tránsito dentro de una sociedad en la cual tampoco espera nada de ellos, porque en ningún momento, me pasa, en ningún momento paro en un semáforo a preguntarle, che, ¿dónde vivís? ¿Cuánto hace que estás en la calle? Ninguno se imagina o se piensa hablando con alguna de las criaturas en la calle. Quizás decimos que no en la ventanilla, o quizás si algo nos ha conmovido, bajamos la ventanilla y le damos, si es que tenemos alguna moneda o algún billete. Es decir, de una u de otra manera, con acción o con indiferencia, estamos sosteniendo el sistema. Si no hacemos nada por quizás eso cambiar, y tampoco quizás somos nosotros los que lo tenemos que cambiar, aunque podamos meter un granito de arena, sino que tiene que ver con una política pública que no es de ahora, ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior, como para no echarle la culpa a ninguno. Es una política pública que viene desde hace mucho tiempo y conviene desde un punto de vista y de otro punto de vista no. Ahora, esto genera un concepto que se llama nuda vida, que tiene que ver cuando la persona, el sujeto,
deja de realizarse como persona en sus propias actividades, trabajar, tener un concepto de familia, tener un concepto de trabajo, dentro del concepto de trabajo, de producción propia o de trabajo en relación de dependencia, un concepto de estudio, de sentirse en calidad de estudiante, es decir, pierden la conceptualización de la necesidad de que su actividad produzca algo para la sociedad, donde la sociedad le retribuya, de cierta manera, en el esfuerzo que hace con su actividad, dándole estudio, dándole conocimiento, dándole trabajo, incluso dándole la posibilidad de la conformación de una familia, teniendo una casa, teniendo un hogar o lo que fuere. Ahora, ¿en qué se ejemplifica esta cuestión? En lo que vemos no ahora, sino desde ahora hasta hace 50 años atrás, y más también, la falta de trabajo, estrategias de supervivencia, me animaría a decir, que rozan la ilegalidad, la violencia. Y cuando digo que rozan la ilegalidad, estoy pensando, por ejemplo, o cuando lo escribía, pensaba en la situación de los trapitos. eh, no sé si han tenido la posibilidad de ver esos TikTok o esos videos de lo que sucedió este verano en Mar del Plata, cómo los expulsaban a los trapitos que venían del conurbano a laburar en Mar del Plata. Ahora hay una discusión de que denunciaron a esa persona, al intendente, por lo que hacía. Incluso el flagelo de los trapitos en la ciudad de La Plata, les puedo asegurar que no es del intendente de ahora, ni del intendente anterior, ni del anterior, independientemente de que son utilizados políticamente. Entonces, hay una dicotomía completamente en qué queremos y cómo queremos. Una cosa es ordenar el tráfico y el tránsito, y otra cosa muy distinta es permitir y hacer la vista gorda con que la necesidad laboral presupone muchas veces el roce de la ilegalidad. El roce de la ilegalidad porque no te piden una colaboración, te están exigiendo un peaje por estacionar y con una consecuencia negativa en el caso de incumplimiento. Entonces, esa conducta que puede ser laborativa en busca de una donación o una colaboración se transforma en una coacción agravada, ¿sí? Entonces ya pasa de ser una contravención a que esa persona incluso hasta pueda quedar detenida, o por lo menos comerse un proceso penal, y pasa a institucionalizarse en el sistema penal y pasa después a engrosar la tasa de personas privadas de libertad. Todo porque empezó peleándose por un estacionamiento o con otro trapito, o porque le pegó un puntazo, o porque fajó al aquel que no le quiso dar 2 mangos para que le estacionen el auto. Entonces, esto es ejemplificado en que estas estrategias de supervivencia pueden rozar la ilegalidad, tienen que ver también con la escala de violencia, la falta de escolarización, pero la escolarización precarizada me refiero, la ausencia de resortes de protección social, la disolución de los vínculos familiares, muchas veces repercute en, como de esto que decía Susana recién, eh, como institución, que es la familia, eh, también se traduce en que necesariamente esa expulsión que muchos chicos tienen de forma temprana en la calle, los mete en un mundo, en principio, en un flagelo, que es la drogadicción o el consumo de estupefacientes, que a la larga o a la corta, en el círculo del consumo, terminan delinquiendo, ¿sí? O sea, para consumo personal, o sea, para venta de terceros, pero en fin, terminan en un mundo en donde esas prácticas de subjetividad, a nosotros, o de ver cómo el entorno
y el declive, de eso es lo que se trata hoy, el declive de cada una de estas instituciones moldea o permite de mínima rastrear cuáles son esas operaciones que van desplegando eh, los sujetos en situaciones límites y todas esas simbolizaciones que se van produciendo. Por ejemplo, la forma de producción de subjetividad, nosotros la vamos a describir que tiene dos parámetros muy visibles: las condiciones sociales y las condiciones culturales específicas, porque también tiene que ver con cómo un país quiere que la sociedad en determinado estrato social pueda subir, pueda bajar, o necesariamente la brecha en distintas políticas económicas pueda hacer indirectamente que incluso determinados estratos sociales desaparezcan. Cuando hablamos de clase media, clase pobre, clase media alta, clase tal, indigente, yo los invito a que busquen, después de que corten conmigo, simplemente por una cuestión de curiosidad o busquen línea de pobreza y van a ver cuánto necesita una familia tipo hoy de ingreso mínimo para no ser considerado, ya no les digo pobre, indigente. Y vamos a ver si alguien limpiando vidrio puede llegar a un tercio, a un décimo de lo que puede ser considerado la línea media de ingreso para no ser considerado indigente. Hoy habría creado o generado un estrato nuevo, que no tiene un nombre, de aquellas personas que ni siquiera llegan al estado de indigentes. Por eso les hablaba hoy de la situación de invisibilidad. Prácticamente pasan desapercibidos. Son muertos vivos caminando por la calle porque siquiera están cercano a las líneas, a la línea mínima de indigencia. Entonces, esto tiene que ver en las condiciones sociales y en las cuestiones o en las culturas específicas que claramente van a influir en esa persona. Si esa persona necesita procurarse algo, no va a encontrar la posibilidad de escolarizarse, no va a encontrar la posibilidad de trabajar, no va a encontrar la posibilidad de que una institución lo recoja y lo moldee para poder insertarse. Acuérdense que estamos hablando de gente expulsada o excluida socialmente. Entonces, no hay una institución que lo jale para adentro. Esa persona no va a ingresar por sus propios medios de forma voluntaria y va a luchar contra el sistema. ¿De qué manera? Cometiendo un delito. Es muy probable, 99,9%, que esa persona va a terminar realizando alguna conducta que pueda ser considerada ilegal, desde una contravención hasta un delito, no cabe ninguna duda. Entonces, Profe, Galeano sí. escribe no sé si es una poesía, creo que se llama Los Nadies, y habla justamente de aquellas personas que no existen en el sistema. Ujú. Es muy bueno. El tema es, lo que me hace ruido, a mí por lo menos, es que por ahí uno reduce solamente a una cuestión económica. Correcto. Esto es de acoración también de lo que venía diciendo anteriormente, de que no solamente es una cuestión económica, sino que es una cuestión de valores, ética y moral que se ha como desaparecido. Y no, la verdad Exacto. es parte de mi ignorancia, ¿no? No sé si No, solamente no, tiene que no. ver No, no, con no, lo no. económico. Das en la clave, das en la clave. Si ustedes después cuando vean el PDF que les mandé, entre todos los temas que vamos a ver, eh, además de lo económico y las distintas variables que conforman el programa, vas a ver que hablamos de lo que son los grupos de pertenencia también. No necesariamente muchas veces tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver con lo socioafectivo, donde uno busca ser por el ambiente que lo rodea y querer participar o querer, por ejemplo, me salgo del tema, de un tema que vamos a ver mucho más adelante, cómo alguien debuta, un menor debuta para ser por pertenencia, se llama. Es decir, para poder formar parte de una banda o de un grupo de amigos o de ser más piola, como nos decían nuestros padres cuando éramos nosotros más chicos,
Mirá que no te hagas el piola de fumar para pertenecer. Y era una pavada, por ahí uno fumar un cigarrillo para quedar bien y no ser el nenito de mamá o lo que fuera. Hoy, esas pruebas de pertenencia, ser para pertenecer, en ciertos momentos es, ¿a qué no te animas a ir a pegarle un tiro a la vieja aquella? Si la cosa es mucho más grave. Es decir, muchas veces computar el ascenso o la escala en una banda criminal por la cantidad de policías que matás. Y ni hablar de que eso pueda llegar a tener su origen en la década del 80 y del 90 en Centroamérica, y que hablemos de las distintas bandas narcos o los distintos carteles o las distintas cuestiones que sucedían en la década del 80 y del 90, donde había una lucha grande entre tres poderes. Les diría entre cuatro: gobiernos, narcos, paramilitares y aquellos grupos en los cuales se servían de ese tipo de actividad, que son los del norte, para controlar dónde hacían base, que tenía que ver con, por ejemplo, en casos de narcocriminalidad, la DEA, para controlar cuestiones de política nacional, eh, particular del país, ¿no? Es decir, dejar hacer para que suceda lo que debía suceder. Muchos eh, golpes militares, muchas dictaduras, muchas actividades delincuenciales son producto de algo hecho a propósito para que suceda. Incluso hay bandas criminales que se ha permitido que se generen para poder eliminar otra banda criminal. Pero claro, eliminando una banda criminal a otra banda criminal, asumen el rol de única banda criminal. Y todo esto tiene un círculo vicioso en el cual, por no prever la manera en poder llevar adelante ese tipo de actividad, repercute en algo, y acá lo empalmo con lo que seguía, que es el tema de que uno de los ejes principales en los cuales nosotros podemos ver que hay un declive en las instituciones tiene que ver con la violencia. Y la violencia o el crecimiento de la violencia que vemos en la tele, la violencia que vemos que muchas veces nos sorprendemos que ven nuestros hijos en dibujos animados o en series que pueden ver simplemente con apretar un botón de una plataforma de películas o de series on demand o online, o mismo las locuras que se ven en streaming al mediodía y que quizás se replican en TikTok, en shorts de YouTube o lo que fuera, y que nuestros hijos consumen desde sus celulares o desde sus dispositivos electrónicos. Entonces, la violencia es el piso, es el sustrato cotidiano en el cual se van construyendo las subjetividades de niños y de jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son la periferia en donde comienza el crecimiento de la subjetividad de una persona. Entonces, si sabemos esto, pensamos esto y somos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿cómo podemos estar ajenos a la discusión de si conviene o no conviene, independientemente de lo que pensemos, ¿eh? Me estoy refiriendo a estar en la discusión y plantear la discusión y pensar la discusión de la baja o no de la edad de imputabilidad. ¿Mejora, no mejora, sirve, no sirve? No lo sé. No tengo tampoco la bola mágica para eso. Sí creo que es un punto necesario en el cual tenemos que debatir, tenemos que tratar de construir ideas, proyectos, soluciones y procesos en los cuales podamos llegar a entender si conviene o no conviene, si eso aumentaría la tasa, si eso bajaría la tasa de delincuencia, me refiero, si se necesitaría otro tipo de institución que albergue a aquellas personas que cometen delitos. Lo cierto es que hoy, a fecha de hoy, hay una nueva forma de sociabilidad seguro. Ha cambiado muchísimo la forma de sociabilidad. Entonces, hoy vemos que hay un modo en el que la relación que se empieza a presentar como un modo de relación
aparecen condiciones de impotencia, ¿sí? Entre lo que es la separación de escuela y familia. ¿Cuántas noticias vemos o escuchamos de que quizás porque un padre no acepta la nota que le ponen a un hijo o el reto que le hicieron a un hijo dentro de una institución escolar, va y hace una movida, quema gomas, cuando no fajan al profesor, cuando no fajan a la directora? Es decir, el respeto se ha perdido, o por lo menos el respeto a la institución, y esto marca el declive de la institución, se ha perdido, como decía hoy Susana, desde el seno propio de la familia. Incluso Beatriz Sarlo, cuando habla de la clausura de un espacio simbólico de pertenencia, fíjense este concepto, la clausura de un espacio simbólico de pertenencia, la familia, donde antes el ser argentino presuponía de mínima tres cualidades conocidas mundialmente: la alfabetización, el orgullo de la ciudadanía y el trabajo. Al punto tal que las leyes del 49 en adelante, y de mucho antes también, todo lo que tenía que ver con la regulación del trabajo, la creación de sindicatos, la generación de agremiaciones y de muchas otras cuestiones, eso nos hizo conocidos en el marco de un espacio simbólico de pertenencia, del cual lamentablemente, producto de luego la falta de trabajo, la falta de alfabetización y la falta del concepto de pertenencia, hizo que todo eso se perdiera, y la impotencia que eso generaba, o la impotencia que eso genera, porque sigue sucediendo, habla de la caída estrepitosa. O sea, si esto es una línea, la caída es estrepitosa, es ni siquiera 45 grados, la caída es a 90 grados, donde estas tres cualidades, sumado a la propia autoridad simbólica, termina la persona autopercibiéndose, además de excluido y de expulsado, como fragmentado, es decir, despojado, es decir, arrancado de la cuestión de tener una posición o tener un lugar. Sarlo habla de tú puedes porque debes, para pasar a hablar de vos debés porque podés. Entonces, empezamos a pensar en que la violencia se presenta como un flagelo que coadyuva y permite esto de la expulsión y la exclusión como un parámetro en el que nace el declive de las instituciones. La violencia se va a presentar, o se puede presentar, de varias formas. La violencia como estallido, que puede darse en la escuela. La violencia como un ritual, que se puede darse de forma instituida, de ser para pertenecer. La violencia que se da en la calle, que es la matriz cotidiana que vemos todos los días, esto que les hablaba de si asumimos, prestamos consentimiento inconscientemente y omitimos por no involucrarnos, la presencia de gente en la calle, la presencia de chicos, sobre todo en la calle, y eso no deja de ser violencia. Las fiestas, las fiestas que tienen el componente de un acontecimiento donde termina todo en una generación de violencia, caso a Sosa, por ejemplo, ese tipo de cuestiones rituales, me refiero, dándole una conceptualización sociológica a lo que pudo haber ocurrido cuando un grupo de pertenencia comete cierto tipo de actitud violenta
para aquel que no pertenece o le pegan por no pertenecer a un tipo de grupo de pertenencia en el cual se encuentra el agresor. Eso muchas veces también ocurre incluso en las instituciones penitenciarias con la comunidad trans o con cuando ingresa una persona eh, homosexual o que pertenece a algún otro un grupo de minoría. Tenemos grandes problemas de violencia. Violencia que a la larga o a la corta se termina institucionalizando cuando, por ejemplo, de forma en discriminación negativa se hacen pabellones especiales para, piensen en esto, hacer un pabellón especial para una diversidad o para un tipo de diversidad no deja de ser para nada distinto a lo que eran los guetos en la época nazi, ¿sí? Salvando las distancias y salvando que dentro de una institución uno puede dirigir, diagramar o establecer de qué manera tratamental vamos a incorporar el trabajo entre toda la población penitenciaria. Lo cierto es que ese tipo de violencia, en este caso por discriminación negativa, ese tipo de violencia nace, como les decía hoy, para empezar a ver y pensar a dónde podemos llegar y si tenemos herramientas como para poder solucionarlo. Esa violencia nace en las escuelas, no cabe ninguna duda, porque no es vivido por sus protagonistas como un acto de agresividad. Es decir, el hecho de no poder ir a la escuela, uno en principio no lo ve como un acto de agresividad, un tipo de violencia agresiva, sino como un modo de trato habitual. Bueno, no te puedo mandar a la escuela, tenés que salir a trabajar para ayudar a tu hermanito que tiene hambre, y pasa a ser una conducta aprendida, impuesta, pero aprendida, que después termina siendo autoimpuesta para ser transformada en cotidiana. Ese tipo de conducta o esa autogeneración de personalidad, y esto tiene que ver con que también se puede crear uno su propia subjetividad, es identificado desde el punto de vista del observador, imagínense desde un docente o desde un papá o desde aquellos que estamos afuera, hacia los agentes. Es decir, tenemos un observador que es el docente y el observado que es el agente, que es el alumno. Y por fuera tenemos al regulador, que es el Estado-Nación, donde mediante sus instituciones principales, en este caso puntual, llámese escuela, familia, ha dejado de ser el dispositivo fundante de la moralidad de esa persona, ¿sí? Por eso es que lo que estamos diciendo es que fallan las instituciones. Le doy la razón a Susana en que muchas veces falla la familia, pero ojo, muchas veces también lo que falla es la escuela o la política educativa, si se quiere, ¿sí? Entonces, la escuela es quien instituye durante una larga trayectoria, la institución educativa, la humanidad entre los alumnos, ¿sí? El dar, compartir, hacer, pertenecer, colaborativo, independientemente del tipo de educación. Entonces, hoy la violencia en la escuela nos marca que hay un agotamiento claro en el dispositivo pedagógico posmoderno. Yo por ahí veo, mis hijos van a dos escuelas distintas. En una, mis hijos les hacen dejar el celular antes de ingresar a la escuela en una caja y retiran el celular cuando se van. Y en el otro, utilizan el dispositivo móvil porque tienen Classroom, tienen un montón de cuestiones mientras están en el medio de la escuela. Son dos escuelas privadas distintas. Y sin embargo, hay mucha más violencia mucha más violencia, muchos más casos de discriminación en aquellos lugares donde les dejan usar el dispositivo móvil, donde uno pensaría, no, es más moderno que puedan utilizar el celular y ver, y en realidad tiene mucho más grado de violencia donde tienen la posibilidad de acceder a los dispositivos móviles. Yo lo miro desde el punto de vista sociológico, lo analizo así.
Entonces, quizás desde el otro punto de vista, donde le permiten que no haya distracciones, porque dejan el celular, donde no haya distintas cuestiones, por lo menos mientras las 2 o 3 horas que están en la escuela, se nota que hay una baja tasa de violencia y una alta tasa de concentración. La mayoría de los alumnos tienen 9, 10, 8, prácticamente no llevan tarea a las casas porque terminan haciendo todo en la escuela, y los que tienen la posibilidad de tener los dispositivos móviles, y vos decís, bueno, qué bueno, se están modernizando porque pueden buscar cosas, realmente vienen a casa y mi hijo viene a casa y termina no saliendo con sus amiguitos a jugar o no, o llegando a las corridas a deporte, o durmiéndose en la silla porque estuvo paveando, iba a decir una grosería, paveando toda la mañana quizás, sin que el profe se dé cuenta, con el celular abajo del brazo, abajo del banco. Eh, Todas estas cuestiones son para repensar, para que ustedes tengan herramientas como para ver cómo vamos a partir, a comenzar, si bien es nuestra segunda clase, en que este agotamiento del dispositivo de la escuela produce lo que en clases posteriores vamos a ver denominado la palabra ritual o ritos. Los ritos en lo que hay que diferenciar del rito institucional al rito de situación. El rito institucional tiene que ver con el que es transmitido de generación en generación. Tenés que ir a tal escuela, o tenés que seguir esto, o esta familia es penitenciaria, vos tenés que ir a la escuela de cadete y tenés que hacer esto, y esta familia de policía y vos tenés que hacer esto, y somos abogados, y desde el tatarabuelo que es abogado, vos tenés que también ser abogado. El rito institucional. Y después tenemos el rito de situación, a nivel educativo me refiero, ¿no? El rito de situación en el cual se instituye a partir de lo que es, en realidad, en principio, la ley estatal, pero no como una imposición, sino a partir de las regulaciones grupales necesarias de escolarización obligatoria, de la necesidad de que, por ejemplo, adentro de las instituciones penitenciarias exista un régimen primario, la garantización del régimen secundario y la garantización del régimen superior. Al punto tal que eso hoy, aunque sea en 3 artículos, está previsto en la Ley Nacional de Educación, ¿sí? La educación en contexto de encierro está prevista dentro de la Ley Nacional de Educación General. Entonces, sucede que en el rito de situación no hay una transmisión intergeneracional. Entonces, si falla, digamos, es como un fusible. Si falla la institución principal, que es la familia en su relación con la escuela, y la persona comete un delito y queda en situación de privación de libertad, o por lo menos en el marco de la convivencia intracarcelaria, lo cierto es que la posibilidad de que no haya o no hayan tenido esas personas una transmisión intergeneracional, esto del rito institucional, el rito de institución a nivel escuela o violencia escuela o nivel educativo, puede permitir que, si no cumplen con la función de anticipar ese acontecer inmediato de escolarizarse, claramente va a repercutir, y pasa y repercute, muchos de ustedes lo deben saber, lo deben conocer, hasta deben haber intervenido, en la producción de los informes intracarcelarios, de los informes técnicos criminológicos, cuando les juega en contra a los internos no estar escolarizados, o no haber hecho uso y goce de su tiempo en detención, o no haber ido a la escuela, o no haber concluido sus informes, su escolarización, respecto o a diferencia de aquellos que verdaderamente sí han podido o han tenido la posibilidad de culminar, continuar o seguir sus estudios aún encontrándose en una situación de privación de libertad. Fíjense que en el rito de situación también tenemos esto que yo les adelantaba, que tiene que ver con el bautismo del chico en la calle, ¿sí? Cuando hablamos de que, por ejemplo, hay una condición que a una persona le confiere una posición dentro de un grupo,
Y esto lo marca, realmente los autores que hablan es como cuando se marca al ganado, realmente hacer una marca a fuego, la marca fundante de reconocimiento tiene que ver con el rito de bautismo del chico de la calle, del pibe de la calle, de aquel que no está escolarizado, y se va armando con las reglas de las instituciones represivas. Empiezan a ver a la autoridad como el enemigo, y aquel que no reconoce autoridad en la autoridad, es muy probable que en el momento en el cual cometan un delito y caigan en una institución penitenciaria, sea cual fuera, realmente no sientan el respeto por la institución penitenciaria, y el respeto por la institución penitenciaria, por el agente penitenciario, por los superiores, de cualquier tipo de unidad. Entonces, esto va a producir en que no haya un respeto por la policía, un respeto por los institutos carcelarios, ni siquiera un respeto por la propia minoridad, en donde el que tiene más fuerza o poder la ejerce sobre quien tiene mucha menos fuerza del poder, es decir, la ley de la selva, claramente. Entonces, imagínense que esto lleva a que muchas personas que han escrito sobre esta cuestión, dentro de los bautismos de pertenencia, y sobre todo para aquellas personas que se encuentran en la instancia base de lo que hablamos hoy, los chicos que no se escolarizan, se apropian de reglas represivas, es decir, en el bautismo, ¿no? Los chicos se apropian de reglas de otro grupo represivo, eh, simulando, les diría incluso hasta familias mafiosas, en el cual la finalidad siempre va a ser que busquen anticipar el peligro inminente, es decir, de que me persiga la policía, puntero, de que procurarme el dinero fácil, cometer un robo a mano armada. ¿Por qué a mano armada? Y porque con eso te podés quizás procurar la impunidad del ilícito, como matando a la persona, un homicidio en ocasión de robo. O un homicidio es criminis causa, y ya estamos hablando de una perpetua, ya estamos hablando de que quizás un menor cometió un delito de las características de un 80 inciso 7, locura total. Y estamos hablando de chicos que nacen su vida en la calle. Entonces, eh, cuando hay exceso, cuando hay desafíos en el sufrimiento, cuando muchas veces hay inmolación por pertenecer, porque lo mandan a alguien a hacer algo y si lo hace va a formar parte de un grupo, esto hace a lo que hablamos de ritmo de bautismo, porque para la persona que lo hace, y esto tiene que ver con cuestiones psicoemocionales, para esa persona que quiere pertenecer y comete este tipo de delito por una falla en el declive de las instituciones, hace que esa persona tenga una afirmación del yo, una afirmación de ser por pertenencia, es el que se la banca, el que es capaz de soportar el sufrimiento, la tortura, el tiro, que te persiga la policía, que te metes en una villa y no te van a encontrar. Entonces empiezan estas cuestiones yo cuando los escucho me peleo mucho. Vamos a hablar en terminología que tengamos chabacana, el choreo, como una experiencia de vida cotidiana, aún para aquellos que no lo practican, ¿sí? Utilizamos, si se vive choreando tal cosa, utilizamos a veces enunciados que tienen que ver con violencia simbólica del lenguaje para partir de un universo de opciones que se desechan por los peligros que pueden ocasionar, por ejemplo, por cuestiones de índole moral. Entonces, si nosotros hablamos banalmente de cuestiones, uy, la que se debe estar choreando, uy, si anda en eso es porque la debe estar juntando en pala haciendo no sé qué cosa. El robo no necesariamente, que es lo que es la figura comúnmente denominada choreo, el robo
no es necesariamente un móvil de práctica grupal, sino que básicamente es un el desapoderamiento por medio de la fuerza, es la descripción típica del robo, es el desencadenante de un encuentro entre dos personas, salir a chorear a una vieja, una frase que resuena bastante últimamente, posee el mismo valor que salir a bailar. Che, vamos a salir a andar en bici. Che, vamos a pegar una vueltita para chorear una vieja. Es prácticamente hasta a nivel fonético suena parecido. Entonces, hoy esa banalidad o ese mantenimiento, hasta en ciertos puntos forma parte de una forma de trabajo, ¿sí? Una forma de mejorar el robo, una forma de que a través de ese tipo de actividad delincuencial, claramente, se le suman factores externos por esa expulsión y en el mundo o en el submundo en el que se manejan, donde aparece la droga, donde aparece la prostitución, donde aparecen atributos de la condición infanto-juvenil, entregar el cuerpo en el caso de las menores que son excluidas tempranamente y ni les hablo de la trata de personas cuando las menores son obligadas a prostituirse para sostener o mantener un hogar. Esto también muchas veces lleva al consumo, donde prácticamente el consumo o el inicio del consumo marca un indicio del agotamiento de la infancia, ¿sí? Eh, es muy difícil decirlo, estimo que es muy difícil escucharlo, pero les puedo asegurar que un menor que a los 10 9 o 12 años empieza a meterse en el mundo de las drogas, marca claramente un inicio en el agotamiento de la infancia. Es muy poco probable que esa criatura la podamos escolarizar, que esa criatura la podamos sacar de esa subjetividad o personalidad que está moldeando desde el punto de vista en el que se encuentra. Entonces, creo o me parece, como para ir redondeando el tema, es que hay un resquebrajamiento en las instituciones que denomina, o lo que los autores denominan este declive de las instituciones, donde ese resquebrajamiento de la familia, de la relación paterno-filial, materno-filial, hace que nazcan nuevos grupos o nuevos subgrupos que se denominan fraternidades, ¿sí? Pero fraternidades para la delincuencia, donde la experiencia que cada uno tiene como individuo dentro de ese grupo, esto es importante porque lo vamos a ver en clases subsiguientes, marcan la experiencia como productora de valoraciones construidas, es decir, de ver a este grupo como un enemigo, ver a este grupo como un aliado. Si salgo de este grupo, tengo que pertenecer a este grupo. Este, dentro de las unidades, obviamente, pasa exactamente lo mismo. Y las instituciones en la pendiente, ¿sí? Tienen que ver con que muchas veces esto pasa con la familia, porque la familia tradicional ofrecía un punto de equilibrio en el individuo, al mismo tiempo que a la vez lo insertaba en un espacio de sostén social y, si se quiere, de redistribución económica. Ahora, hoy, la organización o la institución familia está dentro de un orden social mucho más específico, en donde la sociedad le confiere hoy a la familia una tarea para tratar de construir una matriz que no existe porque claramente hoy les debe suceder, hay padres o madres o familias que necesitan que ambos padres trabajen, que tengan más de dos trabajos para poder llegar a cubrir algo que quizás antes con el sueldo de una persona se podía sostener. Esto obliga a que muchas veces se haga participar al resto de los miembros de la familia en cuestiones laborativas y esto hace que aún
con un buen criterio quiero decir, no necesariamente porque nos queremos deshacer de los hijos, sino porque necesariamente necesitamos una ayuda y no dentro de una pyme familiar, sino necesariamente mandar a los pibes a laburar, y esto ni hablar de la explotación sexual, de la explotación infantil y de todo lo que está prohibido. Se naturalizan este tipo de actividades y la caída de control estatal es lo que coadyuva a la caída o al declive, esta pendiente que les hablaba recién de la familia como marco regulatorio mínimo. Es decir, la situación de emergencia marca nuevas lógicas sociales que van vaciando las relaciones familiares en la referencia anclada en lo que pensamos o lo que era o lo que quizás muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tener en nuestra infancia. Entonces, esto va a producir o produce un agotamiento del dispositivo familiar, ¿sí? Es decir, hay una desubjetivización, hay una resistencia, hay una inversión de entender la familia como familia, hay una desubjetivización que se llama, donde una de las condiciones en el entorno familiar tiene que ver con la indiferenciación del lugar tradicional de composición familiar donde hay un padre, una madre o un hijo, donde la consecuencia muchas veces de la disolución de las posiciones de protección y de autoridad de los padres hacia los hijos, marca realmente que se pierda el respeto entre los padres. De ahí es que hace años, aunque haya estado institucionalizado durante mucho tiempo, hoy sea muy visible la violencia de género y la violencia infantil. Entonces, ¿esto no pasaba antes? Sí pasaba. Lo que pasa es que estaba naturalizado e institucionado intrafamiliarmente. Al punto tal, les cuento, hace no más de 8 o 10 años, había una fiscalía en la departamental La Plata que se dedicaba pura y exclusivamente a delitos intrafamiliares. Hoy, esa fiscalía pasó a ser, dejó de ser temática y pasó a tener la investigación de cualquier clase de delito. Hoy desapareció ese tipo de delito, si se quiere, intrafamiliar, para pasar a formar parte de la fiscalía especializada en violencia de género, porque hoy ese es el norte que se persigue, y en cambio cualquier delito intrafamiliar se naturalizó en que es un delito más. Entonces, me parece a mí, y esto ya sí corre por mi cuenta y es una opinión muy personal como para cerrar con la temática, hay una resistencia, y esa resistencia tiene que ver con una actitud de defensa en donde un modo de abroquelarse, ¿sí? Sí, digamos, de aferrarse para protegerse de los efectos rigurosos que pueden influir en la propia existencia o en la propia personalidad de cada uno de los chicos, de los jóvenes o aquellos que arrancan con su vida para donde están caminando una senda en la cual se van a empezar a dar cuenta qué quieren para el día de mañana, para su vida, qué tipo de familia van a construir si es que no tienen un parámetro de observación. La alteración de los modelos de observación le van a marcar un tránsito en ese camino de una familia que antes propiciaba una salida al mundo, a una familia que hoy preserva quizás la protección de sus individuos respecto de lo que está sucediendo en la realidad. La policía es agresiva, no salgas a la calle porque seguro se les va a escapar un tiro, te van a agarrar, te van a cagar a palo, te van a meter en una comisaría, te van a violar, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Entonces, el mundo se ha vuelto, pareciera, que cuando nos dicen, bueno, me voy de vacaciones a Cuba, o me voy de vacaciones, vos decís, tremendas vacaciones, pues está buenísimo, las playas, ¿sabe? Sí, pero mire, a partir de las 6 de la tarde ya no puedes salir. No, te vas a un lugar en el cual te advierten que a partir de determinada hora vos no podés salir. Realmente son dos caras distintas de una misma moneda, donde por un lado está el placer
durante el día y la delincuencia durante la noche. Es de película, pero es lo que pasa, es lo que nos aconsejan muchas veces en las oficinas de turismo. Esto es cuando yo hablo de que hay una alteración del modelo. Hoy el mundo se volvió inhabitable. Es decir, la familia ahora procura dilatar muchas veces la salida de los hijos del seno del hogar justamente por esta cuestión. Entonces, si hablamos del declive de las instituciones, creo que la principal sobre la que hay que trabajar muchas veces es en los menores y es en las familias que contienen a esos menores. Hay una subversión o una eh, vuelta atrás de lo que eran la producción de los recursos para poder sostener este tipo de situaciones. Entonces, la desocupación como marca de falta de identidad en un padre que pierde su trabajo y se la pasa tomando, se la pasa por falta de trabajo, no pudiendo llevar adelante una familia y pierde el respeto y pierde la autoridad respecto al resto del grupo familiar, padres que quizás no puedan que sus hijos reparen en eso, colaborando o ayudando, familias que se desmembran, que se encuentran en situación de desamparo, insisto, bajo línea incluso de indigencia. Todos estos efectos o estas marcas socioculturales hacen que haya, o por lo menos en el 2025, una mutación que no es necesariamente la disolución de la autoridad simbólica, sino la pérdida del reconocimiento en esos efectos simbólicos que producen la subjetividad o que marcan o crean o moldean la subjetividad de una persona. Yo creo que la presencia, los límites, el acompañamiento, el sostenimiento, la educación, la transmisión de valores, la generación de oficios, lo que hoy, gracias a Dios, a donde hoy tiende el servicio penitenciario, son algunos rasgos de lo que suelo decir en alguna que otra charla, una actual enunciación de lo que no te da la familia, te lo termina dando la institución. Hoy la nueva autoridad simbólica para los que cometen un delito o los que están prisionalizados, quizás se encuentran dentro de las unidades penitenciarias aquello que no tuvieron en el afuera. Entonces se instala para afuera, que adentro aprenden a delinquir. En el afuera opinan que la cárcel es la universidad del delito, pero para muchos, realmente, los que vemos lo que sucede adentro, vemos que hay justamente un cambio de paradigma en lo tratamental, en el borde del campo social que está configurado por dar principios que quizás no se hayan tenido en el momento en el que se debieron tener para poder construir una personalidad que el día de mañana les permita no caer en este círculo vicioso del declive de las instituciones que los empujan al sector delincuencial. Es mucho para hoy, ¿no? Miren, y 59, justo, calculado cronométricamente. Hasta acá llegamos. Espero que se haya entendido. Recording stopped. Les voy a mandar el video que les decía con una pequeña introducción de lo que podría llegar a ser un trabajo, pero las respuestas que van a tener que dar son muy cortitas y son opiniones. No van a tener que buscarlo en ningún otro lugar. Simplemente ver un video y dar una opinión relacionado con lo que hablábamos hoy. Si una institución penitenciaria es lo que me muestran y si la misma institución penitenciaria puede provocar un cambio en el sujeto respecto de aquello que no le hayan dado en el afuera las instituciones que están en declive, ¿sí?